¿Te ha pasado que una sola frase, dicha en el momento equivocado, te deja claro que ya no eres bienvenido en tu propio mundo? Ocurrió en España, una tarde tibia de otoño, durante el 30º aniversario de nuestra tienda familiar. El local estaba lleno, vecinos de toda la vida, antiguos clientes, proveedores que nos habían fiado cuando no teníamos nada más que palabra. Las paredes olían a madera vieja y a café recién hecho, igual que hace 30 años. Sobre el mostrador, alguien había puesto un mantel blanco que nunca usamos en el día a día, como si aquello fuera más una despedida que una celebración. Yo estaba de pie, a un lado, con el reloj en la muñeca. Viejo, pesado, con la correa gastada por el sudor y los años. Mi esposa me lo regaló el día que abrimos la tienda, cuando levantamos la persiana por primera vez y ella me dijo, medio en broma, medio en serio, para que no se te olvide cuando empezó todo. Desde entonces marcó cada jornada, cada cierre, cada preocupación. Mi hija pidió silencio golpeando suavemente su copa con una cuchara. Llevaba un vestido elegante, de esos que no se manchan con polvo ni con grasa. Sonrió. Una sonrisa demasiado ensayada, demasiado grande para el espacio pequeño de la tienda. Quiero agradeceros a todos por estar aquí, empezó. Este negocio entra en una nueva etapa. Asentí despacio. Pensé que hablaría de futuro, de cambios, de ideas nuevas. Me pareció justo. Yo ya no era joven. Levantó la copa un poco más alto, giró la cabeza hacia mí, sin bajar la voz, dijo, «Papá, ya no eres necesario aquí». No gritó. No fue cruel en el tono. Precisamente por eso dolió más. El silencio cayó de golpe, espeso, como cuando se va la luz y nadie sabe qué hacer con las manos. Escuché a alguien aclararse la garganta. Una copa tintineó al tocar el plato. Sentí las miradas clavarse en mí, algunas incómodas, otras curiosas, otras aliviadas por no estar en mi lugar. En ese instante no pensé en el negocio. Pensé en las madrugadas de invierno abriendo solo, en los domingos que no existieron, en las veces que llegué a casa con las manos negras y el cuerpo cansado. Pensé en mi esposa, en su reloj, en todo lo que no se puede aplaudir en una fiesta. No respondí. Miré el segundero avanzar con su tic-tac irregular. Fue entonces cuando entendí que no me estaban quitando un puesto. Me estaban empujando fuera de mi propia vida, delante de todos. No siempre fui un estorbo, aunque aquel silencio intentara convencerme de lo contrario. Cuando abrimos la tienda, el barrio todavía olía a yeso fresco y a promesas sin cumplir. España salía de años duros, y la gente compraba poco, pero volvía siempre. Yo levanté aquel negocio con mis manos, aprendiendo a base de errores, fiando cuando podía y apretándome el cinturón cuando no. Las mañanas empezaban antes de que saliera el sol y terminaban cuando el último vecino se iba, dejando la puerta entreabierta por confianza. 30 años detrás del mostrador no se resumen en balances. Se miden en espaldas doloridas, en cafés fríos, en cenas perdidas. Mi hija creció haciendo los deberes en un rincón, entre cajas, escuchando conversaciones de adultos antes de tiempo. Yo quería que estudiara, que no dependiera de una persiana que sube y baja. Por eso aguanté más de lo que debía. Por eso acepté quedarme siempre un poco más. Mi esposa era la que ponía las palabras justas cuando yo solo tenía cansancio. Esto también es educar, decía. El reloj en mi muñeca marcaba nuestras renuncias mejor que cualquier calendario. Cada rasguño en el cristal tenía una historia, y ninguna era ligera. Aquella noche del aniversario, todo eso pareció encogerse hasta caber en una frase bonita, pronunciada sin mala intención, pero sin memoria. Sentí el precio de la pérdida de golpe. No solo era el trabajo, era el sentido. Cuando alguien te dice que ya no eres necesario, te quita también el derecho a sentirte útil. 3. Momento de quiebre en el presente. No discutí. No porque no doliera, sino porque entendí que cualquier palabra mía habría sonado a ruego. Me quité el reloj con cuidado, como quien guarda algo frágil, y lo metí en el bolsillo interior de la chaqueta. El metal estaba tibio por el calor del cuerpo.
Ese gesto me sostuvo más que cualquier aplauso. Salí a la calle sin despedirme. El aire nocturno me recibió con un olor a pan de la tahona de la esquina y a humedad vieja. Caminé despacio, escuchando mis propios pasos. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Y en ese vacío, sin ruido ni testigos, algo se acomodó dentro de mí. Entendí que había confundido paciencia con renuncia. Que aguantar por amor no significa borrarse para que otros avancen más cómodos. El reloj, guardado cerca del pecho, parecía pesar más que nunca. No por los años, sino por lo que me estaba pidiendo, respeto, aunque tuviera que empezar por exigírmelo yo mismo. Esa noche no dormí mucho. Miré el techo, conté horas imaginarias sin reloj, y por primera vez en mucho tiempo pensé en mí no como padre ni como socio, sino como un hombre que todavía tenía derecho a ocupar su lugar. Y supe, sin rabia y sin prisa, que aquello no había terminado. A la mañana siguiente, el día amaneció como siempre, demasiado normal para lo que llevaba dentro. El barrio despertaba despacio, persianas a medio subir, el camión de reparto bloqueando la esquina. Yo me hice el café en casa, fuerte, sin azúcar, y me senté a la mesa con los papeles que habían llegado por correo electrónico durante la noche. No era casualidad. Nunca lo es. Eran documentos para firmar cuanto antes. Cambios en la estructura, cesión de responsabilidades, palabras limpias que escondían una sola idea: apartarme sin ruido. No había insultos ni malas formas, solo prisa. Esa prisa que usan los que creen que el tiempo siempre juega a su favor. No firmé. Respondí con un mensaje corto, educado, casi frío: necesito revisar esto con calma. No pasaron ni 20 minutos antes de que sonara el teléfono. Primero ella, luego uno de los socios, después otro número que no tenía guardado. Todos hablaban de futuro, de oportunidades, de lo difícil que era avanzar cargando con el pasado. Ninguno habló de respeto. Colgué con la sensación conocida de volver a ser pequeño, como si me estuvieran haciendo un favor al explicarme el mundo, como si yo fuera el obstáculo para su éxito, una pieza vieja que ya no encajaba en el escaparate. Esa tarde fui a la tienda cuando ya estaba cerrada. Tenía llaves todavía. Nadie se había acordado de pedírmelas. El local, sin gente, sonaba distinto. Cada paso resonaba más. Abrí el cajón donde guardábamos lo que no hacía falta mirar todos los días: facturas antiguas, contratos amarillentos, papeles que nadie lee cuando todo va bien. Me senté en el taburete bajo, el mismo de siempre, y empecé a revisar despacio. Sin rabia, sin urgencia. El reloj seguía en el bolsillo, y cada vez que dudaba, lo tocaba con los dedos. Mi esposa solía decir que las cosas importantes no se encuentran buscando venganza, sino verdad. Y allí estaba. Una cláusula firmada hacía décadas, cuando la tienda no era más que un local vacío y dos personas apostando su vida. Un acuerdo claro, legal, que protegía mi parte y dejaba por escrito algo que muchos habían olvidado: que aquel negocio no era solo una empresa, era una responsabilidad compartida, con memoria. Recordé su voz, tranquila, firme: no regales tu dignidad, ni siquiera a los que amas. Hice llamadas. Pocas. A gente que sabía escuchar antes de hablar. Pedí asesoría sin levantar la voz, sin amenazas. Cada conversación me costó tiempo, algo de dinero y una parte de la imagen cómoda que otros tenían de mí. Acepté el precio. Siempre hay uno. La reunión se fijó para la semana siguiente. En la tienda. No quise despachos ni restaurantes. Quería que las paredes oyeran. Llegué antes. Me puse el reloj de nuevo en la muñeca. La correa seguía gastada, pero el peso era el mismo. Se sentaron frente a mí mi hija y los socios. Había testigos, empleados antiguos, gente del barrio que no entendía del todo qué pasaba, pero sabía cuando algo era serio. Hablé despacio, sin reproches. Mostré los documentos uno a uno, expliqué fechas, decisiones, nombres.
Recordé quién levantó la persiana la primera mañana y quién estuvo cuando no había para pagar sueldos. No acusé. Solo conté la verdad, completa, sin adornos. Mi hija bajó la mirada. No lloró. No discutió. En su silencio entendí que acababa de descubrir algo que no esperaba, que no estaba frente a un viejo indefenso, sino frente a alguien que aún sabía dónde estaban los límites. No sentí victoria. Sentí cansancio, pero también una calma nueva, sólida, como cuando cierras bien una puerta que llevaba tiempo golpeando con el viento. Las consecuencias no llegaron con gritos ni portazos. Llegaron despacio, como llegan las verdades que ya no se pueden esconder. Los socios empezaron a distanciarse de los planes que habían trazado sin contar conmigo. Algunas reuniones se cancelaron. Otras se volvieron más cortas. Las sonrisas forzadas, esas que aparecen cuando alguien cree tener todo bajo control, desaparecieron sin despedirse. Nadie me pidió perdón. Tampoco lo esperé. Cada uno paga sus errores de la forma que puede, y casi siempre lo hace en silencio. Yo recuperé lo que era justo, ni más ni menos. No reclamé aplausos ni reconocimientos tardíos. Di un paso atrás cuando aún podía hacerlo con dignidad. Ese fue mi verdadero límite. Durante un tiempo dejé de ir a la tienda. Necesitaba entender quién era sin ella. Las mañanas se hicieron extrañas, demasiado largas. Caminaba por el barrio, saludaba a gente que me preguntaba con cuidado cómo estaba, como si temieran tocar una herida abierta. Yo respondía con calma. La herida no sangraba, estaba cicatrizando. Con el tiempo, volví algunas mañanas. No todas. Solo las que me apetecía. Abría la persiana despacio, sentía el olor conocido del local y me quedaba un rato enseñando el oficio a chicos jóvenes del barrio. No les hablaba de sacrificios heroicos ni de grandes lecciones. Les enseñaba a tratar a la gente con respeto, a cumplir la palabra, a no vender lo que no necesitas vender. Eso también es legado. El reloj volvió a mi muñeca. Cada vez que lo abrocho siento el cuero blando, gastado, fiel. No marca mejor el tiempo que otros, pero marca el mío. El de un hombre que entendió tarde, pero a tiempo, que darlo todo no te obliga a desaparecer. Mi hija y yo hablamos poco ahora. Cuando lo hacemos, no hay reproches. Hay distancia, sí, pero también claridad. A veces los límites no rompen a la familia, la definen. Le dan forma para que no se deshaga del todo. Hoy vivo con menos ruido y más espacio propio. No gané ninguna guerra. No humillé a nadie. Solo recuperé la paz y el respeto que había dejado en pausa por demasiado tiempo. Y aprendí algo que me hubiera gustado saber antes. Nadie tiene derecho a hacerte sentir innecesario por haber sido quien más dio. Dime tú, con honestidad, ¿alguna vez te hicieron sentir que sobrabas justo en el lugar que ayudaste a construir? Con el tiempo aprendí a escuchar el silencio sin miedo. Ya no lo llenaba con tareas innecesarias ni con la urgencia de sentirme útil para otros. En España hay una palabra antigua que siempre me gustó: templanza. No es resignación. Es saber hasta dónde llegar y cuándo parar. Eso fue lo que gané al final, aunque tardé años en entenderlo. Las mañanas ahora empiezan sin reloj despertador. Aún así, el viejo reloj sigue marcando las horas con su tic-tac irregular. No lo necesito para saber qué día es, pero me recuerda quién soy. A veces lo dejo sobre la mesa mientras desayuno y lo miro como se mira a un compañero viejo, sin nostalgia exagerada, pero con respeto. Mi esposa estaría orgullosa de que no lo haya guardado en un cajón. Las cosas importantes no se esconden. El barrio también cambió. Cerraron tiendas, abrieron bares modernos, llegaron caras nuevas que no saben quién fui ni lo que levanté. Y está bien. El reconocimiento no puede ser una condición para vivir en paz. Algunos jóvenes me saludan por mi nombre, otros solo me conocen como el señor que sabe arreglar cosas. Me basta. Cuando enseño el oficio, no hablo de autoridad. Hablo de límites. Les digo que trabajar duro no te obliga a aguantar cualquier cosa,
que la lealtad sin respeto se vuelve costumbre peligrosa. Me escuchan en silencio, como yo escuché una vez a los mayores, sin saber aún qué palabras se te quedan para siempre. A veces, por la tarde, paso frente a la tienda y no entro. Miro el escaparate desde fuera. No duele. Al contrario, confirma que hice lo correcto. Saber irse a tiempo también es una forma de cuidar lo que fue importante. No todo se protege quedándose. Mi hija sigue su camino. Yo el mío. No hay abrazos frecuentes ni conversaciones largas, pero hay algo nuevo entre nosotros. Claridad. Ya no intento ocupar un lugar que no me corresponde, ni permito que me borren de la historia que ayudé a escribir. Eso, con los años, es suficiente. He visto a muchos hombres perderse intentando ser necesarios para todos. Yo estuve cerca. Por eso digo esto sin rabia y sin orgullo. Poner límites no te vuelve duro, te vuelve entero. Y nadie debería llegar al final de su vida sintiendo que sobró donde más dio. Si alguna vez te encuentras en ese punto, cuando te piden que te hagas pequeño para que otros se sientan grandes, recuerda algo sencillo: la dignidad no se negocia, se ejerce. Aunque cueste, aunque duela, aunque llegue tarde. Y ahora dime tú, con calma, sin prisas, ¿estás viviendo desde el respeto o solo desde la costumbre? Hubo una tarde, meses después de todo aquello, en la que volví a quedarme solo en la tienda. No porque me llamaran, ni porque hiciera falta, sino porque quise. Afuera llovía fino, de esa lluvia española que no hace ruido pero cala. Cerré la puerta con llave y me senté un momento en el taburete bajo, el de siempre. No para trabajar, para escuchar. El local ya no era mío, pero tampoco me resultaba ajeno. Las paredes guardaban voces, discusiones pequeñas, risas de otros tiempos. Entendí entonces que los lugares no nos pertenecen para siempre, nos atraviesan. Somos nosotros los que decidimos si nos vamos rotos o enteros. Miré el reloj. El cristal estaba rayado, la correa gastada. Pensé en todo lo que había marcado sin pedir nada a cambio. Me di cuenta de que el tiempo, cuando se vive con dignidad, no se pierde. Se transforma. En carácter. En memoria. En una paz que no depende de nadie más. Recordé a mi padre. Hombre de pocas palabras, manos grandes. Una vez me dijo: el respeto no se exige gritando. Se gana sabiendo cuándo decir basta. Yo tardé años en entenderlo. Esa tarde no hice ruido al irme. Apagué la luz, dejé la llave donde siempre y salí a la calle. Caminé despacio bajo la lluvia, sin prisa, sin peso en los hombros. Ya no necesitaba demostrar nada, ni justificarme. El límite estaba puesto, y eso ordena más cosas de las que uno cree. Hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento, digo que no. El arrepentimiento suele nacer de haber callado demasiado tiempo. Yo hablé cuando tocaba, sin violencia, sin humillar, con hechos. Eso deja cicatrices limpias. He aprendido que los hijos no siempre entienden el precio de lo que reciben. Y no pasa nada. No vinimos al mundo para cobrar deudas emocionales, pero sí para enseñar, incluso con el ejemplo más incómodo, el de no dejarse borrar. El reloj sigue andando. Algún día se parará, como todo. Pero no me preocupa. Mientras tanto, marca algo más que horas. Marca que estuve aquí, que sostuve lo que amé y que supe soltarlo sin perderme. Si esta historia te deja algo, que sea esto: nadie debería llegar a viejo pidiendo permiso para existir. El respeto empieza cuando uno decide no encogerse más. Y ahora, dime tú, con la mano en el pecho y sin mentirte, ¿qué límite llevas demasiado tiempo posponiendo? Con los meses, dejé de justificarme. Al principio lo hacía casi sin darme cuenta. Explicaba por qué ya no iba todos los días, por qué no firmé, por qué hablé cuando hablé. Como si todavía necesitara permiso. Luego entendí que explicarse de más también es una forma lenta de rendirse. Aprendí a responder con frases cortas. Así está bien ahora. Era necesario.
Lo pensé mucho. Nada más. El que quiere entender, entiende. El que no, nunca iba a hacerlo. Un sábado por la mañana me encontré con un antiguo proveedor en el mercado. Me miró con curiosidad sincera, no con lástima. Me dijo: «Te veo distinto. Más tranquilo». Asentí. No hacía falta añadir nada. La tranquilidad no se defiende, se nota. El reloj seguía marcando las horas, puntual a su manera. A veces se adelanta un poco, a veces se queda atrás. Como yo. Ya no intento corregirlo. Las cosas vividas no tienen que ser exactas para ser valiosas. Empecé a notar algo curioso. Cuando uno pone límites claros, el mundo se reordena solo. Algunas personas se alejan, otras se acercan con más cuidado, y uno mismo aprende a ocupar menos espacio, pero el justo. Ni de más, ni de menos. Una tarde, mi hija pasó por casa. No avisó. Se sentó frente a mí en la cocina. Hablamos de cosas prácticas, sin rodeos. Antes de irse, miró el reloj en mi muñeca. «Mamá estaría contenta de verte así», dijo. No fue una disculpa. Tampoco hizo falta. Fue suficiente. Cuando cerré la puerta, me quedé un rato apoyado en ella. Sentí cansancio, sí, pero era un cansancio limpio, sin nudos. El que llega después de hacer lo correcto, aunque haya dolido. Hoy sé que el respeto no siempre viene acompañado de abrazos ni palabras grandes. A veces llega en forma de silencio aceptado, de miradas que ya no empujan, de decisiones que no se discuten porque están bien tomadas. Si algo me enseñó, todo esto es sencillo y difícil a la vez. No hace falta endurecer el corazón para proteger la dignidad. Basta con no entregarla por costumbre. Y con eso me basta. Ahora dime tú, sin prisa y sin ruido alrededor, ¿qué pasaría en tu vida si dejaras de explicarte y empezaras a respetarte? Con el paso del tiempo empecé a notar algo que no había previsto. Mi historia no se quedó solo en mí. Sin buscarlo, sin contarlo en voz alta, empezó a reflejarse en otros. En los gestos pequeños. En las preguntas que me hacían algunos de los chicos a los que enseñaba el oficio. En la forma en que me escuchaban cuando hablaba de trabajo, pero también cuando hablaba de respeto. Una mañana, uno de ellos, apenas 20 años, manos rápidas, mirada inquieta, se quedó después de cerrar. Me dijo que su jefe le pedía quedarse siempre más horas, que era normal, que así se empieza. No me pidió consejo de forma directa. Solo habló. Yo lo escuché. Luego le dije algo sencillo, sin levantar la voz. Trabajar duro está bien. Aguantar en silencio, no siempre. Asintió despacio, como si acabara de entender algo que ya sabía pero no se había permitido pensar. En ese momento comprendí que el legado no siempre está donde uno lo planea. A veces aparece en una frase dicha a tiempo. Yo no quería ser ejemplo de nada. Nunca me gustaron los discursos. Pero entendí que poner límites, cuando se hace con calma y sin rencor, enseña más que 1000 advertencias. Porque no humilla. Porque no necesita imponerse. Simplemente muestra que hay otra manera de estar en el mundo. El reloj seguía acompañándome. A veces alguien me preguntaba por él. Yo contaba la historia corta, un regalo, una tienda, una vida compartida. No hablaba del conflicto. No hacía falta. Lo importante no era la herida, sino cómo había cerrado. Hubo días en que me sentí solo. Claro que sí. La paz no es una fiesta constante. Es una habitación ordenada, silenciosa, firme, suficiente. Aprendí a estar en ella sin mover muebles innecesarios. También aprendí algo más difícil. Aceptar que no todos cambian, que algunos siguen creyendo que el amor consiste en ceder siempre. Yo ya no discuto eso. Cada uno despierta cuando puede, o cuando la vida aprieta lo suficiente. A veces, al caer la tarde, me siento en un banco del barrio y observo a la gente pasar. Veo hombres cansados que todavía no saben decir que no. Veo hijos que confunden velocidad con progreso.
Y no siento superioridad. Siento comprensión. Yo estuve ahí. Si pudiera dejar una sola cosa en este mundo, no sería la tienda ni el reloj. Sería esta idea sencilla: la dignidad no se hereda, se practica. Cada día. En cada decisión pequeña. En cada límite puesto a tiempo. Porque al final, lo que uno deja en los demás no es lo que construyó con las manos, sino lo que defendió con el carácter. Y ahora te pregunto a ti, sin presión, sin respuestas correctas: ¿qué estás enseñando con la forma en que permites que te traten?